Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer un bombero, pero vean el detalle, lleva un blister, ahí se ve, que trae como plástico en la mascarilla. Tiene su tanque de oxígeno. Ahí está. Mide 29 centímetros de alto. Espero que les guste. Realmente me lucí mucho ahora. Me encantó. De veras que estoy fascinada. Estoy hasta emocionada de cómo me quedó. Espero que a ustedes también les guste. Y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y que se suscriban. Ojalá se pudieran suscribir si les gusta este tipo de tejido. Yo subo videos muy seguido, por no decir casi diario. Si me llego a tardar es porque es demasiado minucioso el trabajo y me tardo 2 días o un día entero en hacer el puro patrón. Con eso me apoyarías mucho viendo mi video. No cobro los patrones yo. Entonces necesito de tu ayuda. Porfa, ve mi video completo. Eso me ayuda muchísimo a mí. Nos vemos en más bien, a continuación les doy la lista de materiales. Ok, miren, ¿ya vieron cómo quedó el bombero? Esta es la tercera vez que grabo lo del material. Es que lo voy haciendo y van cambiando las cosas. Entonces, necesitamos estambre angorita. Eso sí, o sea, si ustedes quieren ponerle otro tipo de estambre, no hay problema, es al gusto. Es que llevan varias veces que cambio los tonos. Ok, voy a utilizar el naranja para las botas y para los reflectantes del traje. El blanco lo estoy usando también para los reflectantes y para la playera del bombero. El uniforme lo estoy haciendo en este tono de beige. Y el negro lo usé para lo que son los guantes, los cinturones. Y creo que ya. Sí, cinturones, guantes y todos los hinchos que lleva para agarrar el tanque de oxígeno. El amarillo. Ok, sí, ya me acordé. Este amarillo lo voy a ocupar. Ya no otra vez se me va a olvidar. El amarillo lo voy a ocupar para el tanque y para una mascarilla que lleva para cubrir el cabello y que no se queme. El color carne es para la cabeza. El amarillo fuerte. No, entonces, espérenme. Este es para la mascarilla que lleva en el cabello. Y este lo voy a usar para el tanque. Para el tanque de oxígeno. Estos los pueden variar. Puede ser negro o puede ser gris. Ahí es al gusto. El gris es para el hacha. Y este rojo es para el casco. Es todo lo que tengo en rojo. No lo iba a hacer en ese tono. Por eso van a oír que en mi video digo, es que no tengo tono rojo. Pero a ver si me alcanza para el casco. Si no, voy a tener que cambiar a ver si consigo el rojo. ¿Sale? Y creo que ya. No, espérenme. Vamos a necesitar 2 botones en color café. Bueno, yo le voy a poner ojitos cafés de 1.5 centímetros de diámetro. Otro en tono negro. Pero estoy pensando en este tamaño, uno más pequeño, porque va pegado a la boquilla de una de las máscaras. El gris también es para las máscaras, la orilla de la máscara. Vamos a necesitar blister, o bueno, acetato, algo grande. Ahí vean, ahí salgo. Ahí no salgo.
Y entonces, necesito acetato. Necesito 2 varitas de madera para el hacha y para el sostén del muñeco. Voy a necesitar un gancho del número 3. Y creo que ahora sí ya es todo. Espero que ya esta sea la última vez que hago lo de los materiales, porque de veras estoy cambio y cambio los materiales y por eso me hago bolas. Ok, vamos a comenzar el tejido con los brazos. Ok, miren, así queda la manita. Ay, es que tengo un tiradero de estambres aquí, como son muchos colores. Ok, vamos a empezar con el color negro porque es el guante y la playera. Entonces, vamos a empezar tejiendo unas 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subir con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí mismo empiezo el primer punto. En este caso es un aumento y vamos a hacer en la vuelta 2, 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Ay, bueno, ya vamos a terminar. No tiene caso. ¿Ok? Entonces, ok, así quedó. Luego, en la vuelta 3 a la 6, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Cada vez que te digo que lo tejo y regreso es para que tú pauses el video, hagas la indicación que acabo de dar y luego le des play, ¿ok? Entonces, de la vuelta 3 a la 6, tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos. Ya rellené la manita para que no me cueste trabajo después. ¿Ok? Entonces, vean. 1, 2 y va el último. Así. Vamos a hacer el cambio de color. Voy a cortar y cambio al blanco. Aquí está. Vean. Doblo así y jalo y tejo. Jalo el negro y hago un amarre. Así. Ay, perdónenme. Bueno, pues ya quedó. Entonces, luego vamos a hacer esto. En la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, rematamos y rellenamos. Pero no rellenen tan duras el brazo para que no quede así como en cruz, sino que quede pegadito al cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato, relleno y regreso. Ok, miren, ya quedaron las 2 manitas. Entonces, ahora vamos a hacer las piernas. Con la pierna, ya tenía hecha una. Con la pierna vamos a hacer esto. La primera se puede rematar, la segunda no. Estos adornos se van a coser al último, nada más que lo hago para mostrárselos. Y vamos a comenzar con el color naranja. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6.
y cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. Luego, en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Si no te gusta que quede así como gordito y quieres que quede planito, ponle un cartoncito más chico que lo que es el círculo y pégalo con silicón y ya quedó. Y queda bonito, pero sí tienes que hacerlo en este momento, antes de seguir tejiendo, porque si no después ya no lo vas a poder hacer. ¿Ok? Entonces, esa es una clave y te quedan parejito y es más fácil que se paren. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo la vuelta 5 y regreso. En la vuelta 6 y 7 subo con una cadena y hago punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces, 6 y 7 punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. Entonces, 6 disminuciones, 12 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. Vean, ya terminé. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 9 hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo, cambio de color al color cafecito que cambié para el traje, lo relleno y regreso. Al cabo ya les enseñé a cambiar el color, ¿ok? Ok, en la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer en color café, punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, no remates, por favor. Bueno, obvio que es la segunda. Ya tendrías que haber hecho primero una pierna y luego, ay, no, cuando lo estoy diciendo, digo, ¿en serio estás diciendo eso? O sea, ok, la primera puedes rematarla, la segunda, ¿no? Y entonces, cuando ya termines las dos, nos vemos ahorita de regreso. ¿Ok? Punto por punto de la vuelta 10 a la 18 y regresamos. Ok, ya tengo las dos piernitas, entonces 10, 12, 14, 16, 18, ¿sí? Ah, sí, que los vi diferente, ¿verdad? Entonces, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Hago 3 cadenas, alineo las piernitas y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí tejo 3 puntos bajos sobre cada cadena. O sea, un punto bajo sobre cada cadena y son 3 en total. Luego aquí tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 20, sí, 20. Hago una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre cada cadena. O sea, los 3 puntos bajos punto por punto en las cadenas. Y luego, aquí son 15 puntos bajos de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que hice en las cadenas de atrás. 2, 3. Y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. La vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Espérame, Chompis, estoy trabajando. Es que ya me está molestando. Ok, dejen juego un ratito con ella y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución 6 veces. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ahí va. Ok. En la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Las termino y cambio a color blanco. ¿Ok? Vayan rellenando conforme vayan avanzando para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto. Pero ahora ya en color blanco. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer esto.
una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 32 voy a unir los brazos. ¿Ok? Voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, parto a la mitad el bracito y tejo por 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo, lo parto a la mitad, lo clavo y otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Relleno y regreso. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 33, no 34. Son una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Ay. Ok. Y nos da un total de 13 puntos bajos. Luego, en la vuelta 35 son una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Una disminución. Y luego 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo relleno, cambio a color carne y regreso. Ay, y no saqué el carne. Ay, no les digo. Ok, en la vuelta
36 voy a hacer el cuello. Y es, cambia color carne y hago punto por punto, son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Ah, no es cierto. En la vuelta 37 es una cadena, un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2, 4, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Yo voy a marcar porque siempre me sigo de largo, entonces necesito marcarlo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 10 vueltas para la cabeza. Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ahí está. 5 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Voy a clavar el palito. ¿Ok? Si es para un niño, ya saben, con barrita de silicón, yo voy a clavar un palito. Así. Lo clavo. Y ya quedó. ¿Ok? Lo sigo tejiendo y regreso. En la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Voy rellenando conforme voy tejiendo, ¿ok? Para que quede durita la cabeza. En la vuelta 56 vamos a hacer
una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 57 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 58, voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Ok, 6 disminuciones. Y entonces terminamos, rematamos, pero dejamos estambre para cerrar el círculo. Es que es una mosca y nada más está molestando a mi chaparrita, a mi chompis. Y nada más se oye así como ¡ay! Que está quiere comérsela. Ay, no, no, no. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, a 2 vueltas de aquí de la orilla voy a coser con hilo naranja. Y voy a hacer esto. Así. Todo alrededor lo coso. Y ahí mismo también voy a hacer el color blanco. Pero procurando que no quede muy pegado, sino va a quedar así como, ¿cómo les diré? Que queden juntitos, como si fuera un solo estambre. Vean, aquí lo hice en el mismo hoyito. Entonces, así vamos a hacer también el color blanco, así como lo estoy haciendo y pegadito al naranja. ¿Ok? Si no, ahorita miren, ya terminé. Ahorita les muestro. Así. Y voy a rematar aquí. Clavo y lo mando a otro lado. Ahora, vamos con el color blanco. Y voy a ensartar. Hago el nudo. Tiene que ser un nudo un poquito grande. Y miren. Aquí. Esto lo escondo. Y hago esto. Lo voy cosiendo al lado del naranja. Y procurando no tapar el naranja. Así. ¿Ok? Entonces, lo termino de coser y regreso. Así. Ok, miren, ya quedó el muñequito. Ya hicimos las 2 tiritas de adorno. Y entonces, ahora voy a hacer el saco. Ok, lo voy a hacer en el tono café. Ahí está. Y voy a tejer 28. Ay, espérame. Voy a tejer 28 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya las tejí. A partir de la segunda cadena, espérenme, necesitamos contadores de vueltas. Si no tienes contadores, con unos seguritos, con que tengas seguritos, clips o algo y ya con eso.
necesitamos 4. Entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. Y vamos a marcar en medio del aumento. Luego tejemos otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Volvemos a marcar en medio del aumento. Luego tejemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago un aumento. ¿Ok? Cierro, marco en medio del aumento. Luego hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hago un aumento. Pongo el marcador en medio del aumento. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 3 y 4. Si no te alcanzó, con que hagas un aumento al final está bien, pero sí tienen que ser los 4 aumentos. ¿Ok? Entonces, ya terminé la vuelta 1. La vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y hago punto por punto hasta donde está la marca. Pero aquí, voy a hacer, en la marca hago un aumento. Quito el aumento y lo subo en medio del de arriba. Y así hago toda la vuelta. Donde hay marca es aumento. ¿Ok? Y vamos a hacer este procedimiento de la vuelta 2 a la 7. Punto por punto. Y en la marca hago un aumento. ¿Ok? Entonces subimos el marcador. Y así. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 2 a la 7 y regreso. Ok. Miren, ya llegué a la vuelta 7. En la vuelta 8 voy a cambiar de color. Y voy a poner color naranja. No se saquen de onda. Son las líneas reflectantes que necesitamos poner. Ok. Voy a hacer el amarre. Así. Listo. Ahora, en la vuelta 8 voy a unir así una cadena y voy a tejer punto por punto hasta llegar a la marca. Así. Aquí. Llego a la marca, dejo un punto bajo, quito el marcador. Y de aquí me voy hasta acá. Y tejo un punto bajo en donde está la otra marca. Quito la marca y tejo punto por punto hasta donde está la otra marca. Así. Así.
Así. Llego a la marca. Y entonces quito esto. Y me voy a la siguiente marca. Y dejo un punto bajo. Quito la marca. Así. Punto por punto. Ay, mugre mosca. Cómo molesta. Ok. Ahora, ¿qué hago? Voy a cambiar al color blanco. Ok. Cambiamos de color a color blanco. Jalo y hago el amarre. Así. Giro el tejido y vamos a hacer en la vuelta 9 punto por punto. No hay pierde. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Ok. Espérenme. A ver si las puedo esconder. Así. De una vez. Y me evito el estar cortando. Así. Ajá. Y entonces tejo punto por punto y cambiamos otra vez a color naranja. ¿Ok? Lo tejo, cambiamos el color y regreso. Ok. Vamos a girar el tejido y en la vuelta 10 subo con una cadena en color naranja y hago punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y cambiamos a color café otra vez. ¿Sale? Así. Y vean, ya quedó la franjita. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 voy a hacer una cadena y ya tejo de la 11 a la 16 punto por punto. No es cierto. De la 11 a la 15 o dejen veo. Vamos a hacer de la vuelta 11 a la 15 punto por punto y veo qué tan largo está el traje, la chamarra esta. Es que vamos a poner otra vez 3 tiras así, reflectantes en la parte de abajo. Entonces, vamos a ver si tentativamente de la 11 a la 15 tejo y regreso. O bueno, vamos a ver. A ver, espérenme. Vamos a medir. Es que siempre que hablamos así sin medir, luego no salen las cosas. Entonces necesito ver si la chamarrita cierra, si... Ahí está. Sí, vamos bien, miren. Ok. Entonces, de la vuelta 11 a la 15, lo tejemos y regreso. Punto por punto. Ok. Vamos a hacerle una vuelta más al color, con color café. Y va a ser de la vuelta 11 a la 16. En la vuelta 17 voy a cambiar a color naranja y voy a tejer punto por punto. De la 17, 18 y 19 vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Naranja, blanco, naranja. ¿Ok? Lo tejo y cambiamos a color café. Y ya sería la última vuelta, la 20, en color café. Entonces, creo que está fácil de entender. Vamos a hacer el bloque reflectante. Entonces serían 17 naranja, 18 blanco,
19 naranja. Cambiamos a color café, la vuelta 20, la tejemos y regresamos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es punto por punto. Así. Ok. Miren, ya la terminé. Rematan y ya. Entonces, ya quedó. Vamos a medir. Así. Así. Ahí está. ¿Ok? Ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer los bracitos. ¿Ok? Yo creo que además nos faltan como 4 vueltas, pero a ver. Lo tejo, vamos a empezar con los bracitos. Voy a tejer el primero y ahorita regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya hice la manguita. Entonces vamos a hacer la otra. Ay, me encanta cómo se ve la ropita. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y queda así. Voy a montar, que mi chaparrita anda jugando. Hago esto, una cadena. Y aquí mismo hago un punto bajo. Llevo un punto. Dos, tres. Voy a montar 14 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro la vuelta. Ahí está. ¿Ok? Y de la vuelta 2 a la 6 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. Tejo 6, de la 2 a la 6. ¿Ok? Lo tejo, rematamos y regreso. Ok, miren, le puse el adornito como lo habíamos hecho en el pantalón. Y lo voy a poner en la vuelta 3 y 4. Entre la 3 y la 4. Vean. Es 1, 2, 3. Entonces hago esto. 1, 2, 3. Aquí. ¿Ok? Entre la 3 y la 4. Y lo coso. Y igual al pantalón voy a poner el color blanco al lado del naranja. Ya lo cosí, les enseñé cómo hacer el del pantalón y es exactamente lo mismo. Y el blanco tiene que ir arriba. ¿Ok? El naranja pegado a la orilla de la manga y el blanco arriba del naranja. Entonces, lo coso y regreso. ¿Ok? Ok, miren. Ya quedó. Ok, entonces, ¿qué nos hace falta? Vamos a hacerle como... llevan como una capuchita aquí que los protege del fuego. Me va gustando cómo queda. Y vamos a hacerla en amarillo. ¿Qué nos falta? A ver. Sí, en este amarillo. ¿Saben por qué? Para que no se vea como muy incandescente. Es que saben que estoy viendo que el casco va en rojo. Según, a ver, dejen veo la foto.
porque según esto va en rojo, no, sí es amarillo. Hay en tono amarillo y hay en tono rojo los cascos y en negro. Bueno, yo no tengo rojo, porque ya se me acabó el tono de rojo. Entonces, este lo voy a dejar para el casco, pero este lo voy a dejar para la capuchita que vamos a hacer, ¿ok? Ok, voy a hacer la capuchita y este es en este tono de amarillo. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. En la siguiente vuelta, en la 2, voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de... espérenme. De 18 puntos bajos. Se me borró por completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Entonces tejo 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 voy a tejer una cadena y hago 30 puntos bajos. 4, 5, 6, no, 2, 4, 6, así, 6, 7, 8, 9, 10, los tejo y regreso. Ok, ya tejí los 30 puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena y otra vez en la vuelta 10 voy a tejer 30 puntos bajos. Así lo voy a hacer de la 10 a la 25. Tejo los 30 puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y voy a rematar dejando un poco de estambre para poder unir. Entonces, voy a ensartar la aguja y voy a coser de orilla a orilla. Así.
como lo hicimos con el buzo. Así. Y voy a coser un poquito más. Así. Y esto queda así. ¿Ok? Voy a rematar. Así. Y lo paso por todo el estambre. Así para que. Y corto. Y ya quedó. No importa que quede así, porque así queda como lo viene en la foto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar con silicón líquido. Ok. Espérenme. Ahí está. Es que estornudó mi esposo, pero por no querer salir en el video, oí como que se tapó la boquita para que no sonara. Ok. Ay, no. Qué ternura. Ok. Así. Y ya quedó. Ahora vamos a hacer el tanque de oxígeno. Se me olvidó, ahora van a decir otra vez, se me olvidó poner que necesitamos botones. 2 botoncitos o 3 aquí, de chambrita. Pero ahorita lo vemos. Vean, así quedó. Y entonces vamos a hacer el tanque de oxígeno. ¿Saben que antes del tanque vamos a hacer los ojitos? Vamos a ponerlos de una vez. Por lo regular siempre lo pongo entre la 46 y 47, los ojitos. Entonces, así. Y los voy a pegar de una vez. ¡Ay! Se pegó. ¡Ay! Oh. Entonces, así. Así, así. Y ya nos falta hacerle la nariz. A ver. Ok, dejo que se sequen y regresamos para tejer la nariz. Ok, la nariz la voy a coser. La voy a tejer así. 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo aquí abajo y corto un pedacito. Y remato. Y amarramos el otro hilo con este. Así. Ok. Y bajo así. Ok. Así. Y aquí voy a hacer esto. Ay, lo voy a pegar a la carita. Entonces le pongo aquí abajo resistol. Bueno, no resistol, silicón líquido. Ay, no, sigo ando. Yo creo que ya estoy cansada. Ahí está. Y lo voy a poner en la parte de en medio.
y a la orilla de los ojos. ¿Ok? Lo pegué de una vez para dejarlo secar y que seque al mismo tiempo. ¿Ok? Lo dejo secar y regreso. Voy a comenzar con los tanques el tanque de oxígeno, porque nada más le voy a hacer uno. Yo sé que muchos cargan dos, pero el que vi traía uno. O haremos dos. No, creo que vamos a hacer uno. Y voy a hacer lo mismo que hice con el tanque del buzo. Ahí, espérenme. Aquí está. Vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 4 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso en la vuelta 4 a la 12. Ok, en la vuelta 13 voy a hacer un punto bajo, una disminución, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Sale? Ok, lo voy a rellenar antes de cerrar la vuelta, que se me olvidó. Ok, vamos a rellenarlo y la vuelta 14 es la última. Así bien relleno. Ahí. Ahí está. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 14 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones, pero ahora sí normales. O sea, tomando la parte de enfrente. Lo tejo. Lo tejo y remato, dejo estambre para coser el centro. ¿Ok? Ok, ya rematé y entonces voy a hacer esto. Del centro para afuera voy a pasar por cada punto. Así. ¿Sale? Y jalo. Voy a rematar. Y lo clavo y lo mando a cualquier parte. Y vean, ya quedó. Vamos a cortar. Y ya quedó el tanque. Entonces, este va así. Al contrario de lo que lleva el buzo, va así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, voy a pegar primero. Bueno, vamos a hacer las cejas. Que mi muñeco no puede estar sin cejas. Dejen. Ay, voy a sacar un retacito. A ver. Es que no sé si me alcance ese. A ver. Dejen busco tantito estambre. Ok, ahora
voy a hacer la ceja así. Ok. Me gusta pasarlo 2 veces para que se vea gruesecita. No estilo, ¿cómo se llama esta mujer, la de la Laguna Azul? Ay, se me fue su nombre. Pero, a Brooke Shields. Pero pues tampoco Frida Kahlo, ¿no? Pero digo, algo gruesecito. A ver, ahí está, rematé y lo mando a cualquier parte. Ahí está. Jalo tantito y ya. Y ya quedó. Ahí está. Ahora, dejen pego los botoncitos que les decía. Ay. Así. Y los pongo en amarillo. No. Es que... O en este amarillo. No sé. O en naranja. ¿Cómo ven? A ver. Mejor en naranja. Entonces los pongo, los coso y regreso. Ok. Miren, ya le puse sus 2 botoncitos. Entonces, el tanque va a ir atado, pero como mochila. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las correas. hago una y veo cuántas cadenas son. Ok, miren, va a quedar así. Y esto va a ir hacia arriba. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a dejar un poquito de estambre. Y aquí giro el gancho. Hago la cadena. Y hago 32 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Corto, pero también dejo estambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ensartar la aguja y voy a, en la vuelta 2, en la tercera, voy a hacer esto. Y voy a dejar una diferencia de 5 puntos bajos. Y ahí coso esto. Así. Lo abrazo y remato. Lo clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Luego hago lo mismo del otro lado. Así. Y en la vuelta de la orilla también dejo como 4 puntos bajos entre uno y otro. Y hago otra vez. Abrazo la vuelta. La abrazo y remato. ¿Ok? Así. Y vean. Lo paso por un bracito, lo paso por el otro. Y así va. ¿Ok?
Entonces, ahora vamos a hacer la manguera que va de aquí a acá. Eso lo vamos a hacer como en el buzo. Y vamos a hacer una, dos, espérenme, no, déjenme, busco bien. ¿Dónde está la manguera? Ah, aquí está, tubo. Ok, son 3, 4 cadenas y cierro así, con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro la vuelta. Así. Esto lo volteo. Y voy a hacer de la vuelta 2 a la 20, punto por punto. No rematen para ver si la distancia está bien. Porque acuérdense que con el buzo era en la parte de arriba y aquí está abajo. Casi estoy segura que le vamos a tener que agregar vueltas. Pero tentativamente voy a tejer de la vuelta 2 a la 20. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Miren, la manguera quedó con 26 vueltas. Para alcanzar así, miren. De aquí al centro a la parte de aquí. Entonces, más o menos como de aquí, porque la máscara de del bombero es diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el tanque y voy a pegarlo con silicón, ¿ok? O no sé si coserlo. Creo que mejor lo coso. Lo voy a coser en esta parte y regreso, ¿ok? Eso es fácil, o sea, no requiere de mucha pericia, o sea, nada más es hacer esto. Hago el nudo y hago esto. Así. Y voy a tomar el tubito. Este hilo, meto el gancho y lo meto aquí. Así. ¿Ok? Y hago esto. Atravieso la manguerita. Y luego la atravieso por el otro lado. Y así. Y entonces hago esto. Así. Y ya quedó. Entonces, lo mando a otro lado. Y ya quedó. Y lo voy a pegar a la máscara. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la orilla de la máscara. Ok, la voy a hacer en gris claro. Y voy a hacer esto. Voy a tejer 60 cadenas. ¿Ok? Las tejo y regreso. Ok, ya tejí los 60 cadenas. Y voy a unir así. Paso un punto deslizado. Subo con una cadena. Y hago punto por punto. Son 60 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok?
así. Sé que suena que es redonda, pero no, no va a quedar redonda, va a quedar como así. Así va a quedar más o menos. En esta forma, así. ¿Ok? Y aquí voy a pegar el tubo que me quedó del tanque hacia la máscara. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer lo mismo. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 60 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ya casi terminamos. Nos falta el casco. El casco. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Vean, ya terminé las 4 vueltas y voy a rematar. ¿Ok? Y este lo voy a esconder. Clavo primero la aguja. Así. Ensarto. Y ya quedó. Ahora viene lo bueno. Porque va así, ¿no? Creo que va así. Vamos a ver. Dejen quito lo del tanque. Y según yo, va así. Así va la mascarilla. Entonces, vamos a agarrar el blister. Y voy a marcar. Dejen, voy por un plumón. Ok, viene lo bueno. Lo apoyan con mucho cuidado y van a hacer esto. Así. ¿Vieron? Entonces, lo voy a recortar, que quede bonito. Pero por mientras, voy a pegar esto. Yo lo voy a pegar, no sé, ustedes si lo quieren, que se quite y se ponga, nada más hay que ponerle una tirita aquí que atraviese hacia atrás. Y ya. Pero lo voy a hacer igual que el buzo. Entonces, voy a poner el silicón en la orilla. Así como lo hice con el buzo. Ay, perdón, las moví. Pero ahorita no me puedo mover. Ok, ya quedó. Y con mucho cuidado, como la otra vez. Ay, no me acuerdo que les digo que con mucho cuidado y yo la riego. Ok, así. Aquí queda así. Trato de pegarla a lo más que pueda. Así. Así, así, así. Ven que lo del buzo era redondeada, pero este no. Este queda así como sesgadita. Ay, trato de no. Ya no le voy a mover. Voy a recortar el blister y regreso. Ok, miren, ya lo corté. Le di la forma lo más parecido y queda así. ¿Ok? Vean, por ejemplo, aquí. Y voy a pegarlo con el silicón. Así. Oye, es que esto está como muy delicado, ¿va?
Entonces, trato de hacerlo lo mejor posible. Así. Así. Seguras de ustedes mismas. Es que me acuerdo de cómo dije la otra vez y la regué. Dije, ay, pero sí soy. Ahí está. Esto va parado. Así. No lo voy a mover. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay! No lo voy a mover para que pegue bien. Es que como esta parte se sumió, ahí está. Ahí. Ya no lo muevo. Entonces déjenlo, que lo deje secarse y regreso. Ay, Dios. Así. Y así me voy a estar un rato, ¿sale? Ok, miren, trato de no moverlo. Entonces lo hago a un lado y vamos a empezar a hacer el sombrero. Lo voy a hacer en rojo. A ver. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento. ¿Sale? 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Estoy viendo un pequeño problema, Houston. A ver si cabe, si queda el gorro, pero a ver, no sé si hacerlo más pequeño y que quede volando, aunque no le entre bien en la cabeza, porque pues no pensé en la mascarilla. Entonces, dejen veo cómo le hago. Espero que sí me salga. 2, 4. Ya, vean, ya por andar viendo eso. Entonces estoy viendo cómo le hago. Pero es que si la mascarilla tenía que ir. O sea, eso es algo que no podía faltar.
Ok, entonces dejen, lo analizo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Dejen marco. Ay. Ahí está. Punto por punto. De la 9 a la 12 lo tejo y regreso. Para ver si le hago 3 vueltas más o lo dejo ahí. ¿Ok? Son 48 puntos bajos. Ok. Ahora, creo que sí quedó con este número de vueltas. Ajá. Y vamos a hacer esto. Tengo que corregir porque si no, al rato esto va a ser un desbarajuste. Entonces, tejí hasta la vuelta 12. Y luego, en la vuelta 13, ahí estoy escribiendo, espérenme. Voy a hacer esto. Voy a tejer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No voy a contar. Si se fijan, no estoy contando. Entonces, lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 14 voy a hacer un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. No, a ver. Uno es un punto bajo, un aumento 8 veces. Veamos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, espérenme que creo que conté mal. 1, 2. A ver, espérenme. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, sí va bien. Y 8. Así. Y luego voy a tejer 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Si no son 48 puntos bajos, no se preocupen. Lo que me importa son las 8 veces que contamos. En la vuelta 15 voy a hacer
una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 8 veces, y lo demás punto por punto. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento, 8 veces, y luego ya el resto de la vuelta punto por punto. Ahí va. Es que estoy haciendo el aleroncito de atrás del casco. Por eso sienten como que estoy haciendo algo raro, pero va así. ¿Ya vieron? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, en la vuelta, a ver, este es 14, 15. Y en la 16 y 17 voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. La vuelta 16 y 17 punto por punto. Y todavía nos falta una vuelta más, ¿saben por qué? Lleva un adornito negro en la orilla. Pero voy a ver eso. Si no, veo, tejo la 16. Vamos a tejer la 16 y vemos cómo va quedando, ¿no? Porque a ver si me alcanza el estambre, que también era el único pedacito. Y vean, ya me queda casi nada. Entonces, tejo la 16 punto por punto y regreso. Vean, ya casi queda. Y creo que sí va a quedar. La verdad creo que sí queda con con el muñequito. ¿Sale? Ok. En la vuelta 17 voy a hacer vuelta también, punto por punto, pero ahí no es 10. Ah, sí es 17. Pero ahora en color negro. ¿Ok? Entonces, tejo punto por punto en color negro. Y ya casi terminamos. Nos falta el letrero que lleva en el sombrero. Si quieres que quede tiesecito, puedes ponerle un cartón, pero en color rojo o foamy. Ay, si le ponemos foamy pegado aquí atrás. Pero no, ¿verdad? Creo que no lo va a necesitar. Vean, necesitamos hacer un pentágono. 2, 3, 4, 5, sí. Entonces, iba aquí pegado, miren. Y lleva un número de que es el batallón del bombero. No me acuerdo cómo se le llama a la incorporación. Y vean, lo voy a pegar. Es que va así. Así. ¿Ok? Y entonces, pero necesito hacer el número con fieltro blanco. Pero primero termino el punto por punto de esta vuelta. Cortan el fieltro así como pentágono y los números en color blanco. Yo creo que lo voy a poner 114. Me gusta ese número. Entonces lo voy a hacer. Y ya si quieren ponerle el número de... Si tienes una persona que trabaje de bombero, ahí sí, pues busca el número del batallón en que está o en la incorporación que está. Y ya es más fácil. Pero yo lo voy a inventar porque pues yo no conozco a nadie, ¿no? Ah, sí, un amigo. Bueno, no es amigo directamente, es el hermano de mi amigo de Costa Rica, que es bombero. Entonces, pero no sé ni qué incorporación tiene ni nada, pero yo voy a agregarle esto así. Y vamos a ver si le queda al muñeco, que esa es la cuestión aquí. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren. Del sombrero ya nada más le pegué aquí el pentágono que hice. O bueno, el trapezoide.
pero bueno, esta figurita, perdónenme, es que soy matemática. Entonces, vean, ahorita lo pegamos, pero espérenme. Ya le puse el tanque y en esta parte vamos a hacerlo muy cuidadosamente porque resulta que si lo pego se va a despegar. Entonces, con hilo de coser lo voy a pegar así para que por cualquier cosa quede resistente. Ay, me encantó, de veras que me encantó. Y pensé que me iba a tardar más días en hacerlo. Y ya lo había soñado. La verdad, me lo pidió esta chica. Ay, perdóname, se me olvida siempre tu nombre. Bueno, ella sabe quién es. Y pero yo ya tenía la idea de hacerlo esta semana. Y la verdad, pensé que me iba a tardar más días en hacerlo. Y lo he estado rumiando en mi cerebro de cómo lo iba a tejer. Y vean, ahí quedó. Entonces, lo paso por el hilo. Ahí está. Y con mucho cuidado. Ahí está. Así. Todavía me faltó otro blister, pero creo que no va a poderse porque está muy ajustado esta parte. Y vean, voy a ponerle silicón al gorro. En la orilla donde se ve esta cadenita, ahí le voy a poner el silicón líquido. Así. No es por nada. De veras que me quedó hermoso. No. Creo que ya estoy mejorando. La verdad. Entonces, déjenme pegarlo con mucho cuidado. Así. Pegadito al muñeco. Así. A la mascarilla. Ok, miren, ya quedó. Me encantó cómo quedó. La verdad, vean. Quedó el tanque, el sombrero. Bueno, ahorita se movió por obvias razones que lo recargué. Pero espero que les haya gustado. Mide 25 centímetros según yo. Vamos a medir. Espérenme. Ya me moví toda. A ver, veamos. ¿Fue tanta la emoción? Vean, vamos a ver. No. Mide 29 centímetros de alto. Mide 29 centímetros de alto. Sí está grande. Realmente no necesita el otro botón que pensé que lo iba a ocupar. No se ve, pero vean, tiene blister. Tiene plástico. Entonces, espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban y que me regalen una manita arriba. Mil gracias por llegar hasta aquí con mi video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.